Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitaciones por el evento, porque realmente que es muy exitoso. Bueno, agradecer la invitación, especialmente a Ana, y a todos los que los que han aceptado que yo participe en esto. Felicitar a mis precedentes charlas, porque realmente fueron extraordinarias. Es como un mini curso intensivo, realmente muy completo, que los quiero felicitar a Fidel, en especial al doctor que me antecedió recién, que no he tenido la oportunidad de conocerlo antes, pero que hizo una excelente síntesis, igual que algunas otras charlas previas. Pero bueno, la idea es compartir con ustedes en este rato, y no voy a ser muy extenso porque es un tema muy complejo en lo personal me apasiona, porque es un poco, de alguna manera, me animaría a decir que sintetiza o expresa un poco de todo lo que se conversó antes, mucho apuntado a las preguntas que han hecho muchos del auditorio, de esto de la variabilidad, de como decían antes, de tratar el paciente, no el cuadro clínico, ¿no? Entonces creo que es importante desde ese punto de vista. Respecto a las imágenes en cefaleas, podríamos decir que, bueno, por supuesto que han tenido un auge a partir de finales del años 80, con con la introducción de técnicas de neuroimágenes, que ahora es una especialidad, tomografía primero, resonancia después. Bueno, y ha sido vertiginoso el avance y el desarrollo y cómo ha colaborado, básicamente para descartar causas secundarias, que ese es el uso cotidiano, seguramente mi impresión es que sobreusado, por falta de entrenamiento clínico en general, ¿no? Y por otro lado, hay que para fortalecer o para reafirmar la posición clínica, yo soy un gran defensor de la posición clínica en esta patología, que hace falta clínica, muchos lo han mostrado, porque esa variabilidad debe ser interpretada por el médico tratante, y de esa interpretación y la síntesis mental que podemos hacer de eso, vamos a poder hacer un diagnóstico, ya que no hay biomarcadores hoy. Para mencionar y para fortalecer esa idea, que en un paciente que tiene criterios clínicos que ya se han mencionado de migraña, y tiene un examen neurológico normal, la chance de encontrar algún hallazgo fortuito es muy baja, 0,18%. Es un dato que está referido hace muchos años en la literatura. Por otro lado, podríamos casi que cerrar, si me permiten un poco en broma, la charla en este momento, porque no hay ningún elemento de imágenes en la actualidad, no hay ninguna técnica, por más desarrollada que sea, que nos permita diferenciar o clasificar alguna cefalea primaria. Un poco eso en los siguientes slides, en el cual sabemos que los cambios que vamos a describir en resonancia magnética, espectroscopía, etcétera, no son cambios, a veces no son permanentes, muchos casos van en un sentido o en el otro, ya voy a comentar, y estos pueden ser alteraciones tanto del funcionamiento como estructural. Por lo tanto, en realidad, hoy el deseo de que una resonancia con alguna característica nos marque o nos diga el diagnóstico, estamos un poco lejos. Yo voy a avanzar con esto. Complejizando más el tema, se comentó mucho desde el punto de vista clínico antes, no nos olvidemos que para evaluar esta condición neurológica tenemos dos áreas superpuestas, una que es el dolor y otra que es el área que tiene que ver con la cefalea primaria. Ya fue muy bien explicado y muy claro, creo, por el doctor Sobrino, antes, cuando hizo una muy corta pero muy clara referencia a la fisiopatología, el rol del hipotálamo, sistema límbico y mesencéfalo, que eso se vinculan con la cefalea primaria en sí. Pero tenemos que el dolor, que es otro componente, una red neuronal llamada neuromatrix y luego pain matrix, tiene que ver con estructuras muchas veces superpuestas que son parte de los estudios, de la resultante de los estudios en estos casos. Por supuesto que hay ya desde hace muchos años unas primeras imágenes proyectadas por SPECT y por PET allá en el año 2000, a inicios del 2000, y bueno, y han ido desarrollándose diferentes estudios que se han ido superponiendo, y sí vamos a tener que ver algunas formas de dirigir los estudios, a lo anatómico,
a visualizar las redes, que hoy se pueden ver en muchos aspectos, a ver la estructura, los cambios morfológicos o los cambios funcionales. Y la pregunta del $1.000.000 sería, bueno, si los cambios que vamos a ver son una predisposición o una consecuencia, ya que algunos son permanentes, otros van y vienen, en muchos casos se relacionan con las características del dolor. Sería imposible poner una sola imagen que caracterice todos los cambios. Yo voy a ir mencionando algunos grupos, sobre todo por la forma de abordaje del estudio, ¿no? Habíamos mencionado recién la matriz de dolor, que la podemos ver sobre la imagen de la derecha, donde hay numerosas áreas que se vinculan y le van a dar el componente subjetivo del dolor, además del neurológico. Ustedes saben lo complejo que es sufrir el dolor, cuántas redes involucradas hay, ¿no? Por eso decía que no solo es las estructuras vinculadas con la migraña, sino que también con aquello que tiene que ver con la conducta, con el dolor, con la experiencia aprendida, etc. Sí, algunos datos que se han ido revelando durante el tiempo, lo adelantaron en las charlas previas, el concepto fisiopatológico del dolor vinculado con la activación trigeminal, y sí cambios estructurales y funcionales como ya había anticipado. Vamos a ver un poquito muy rápidamente, porque realmente no hay... sí hay las últimas revisiones que son del año 2020, 2021 y alguna de este año que ha salido alguna que se ha publicado en agosto, que me facilitó de alguna manera poder transmitirle y hacerle sintetizar más aún. Pero bueno, vamos a ver los cambios funcionales basales, los cambios funcionales en las tareas, los cambios estructurales, las conexiones, los cambios metabólicos, los inflamatorios y los circulatorios o cambio de flujo, que es como vemos en la figura. Estamos viendo partes, porque uno puede ver las zonas que se activan o se desactivan, pero desvinculadas del resto. De cualquier manera, vamos a tratar de hacer una mención intentando ser clara, pero no, insisto, y discúlpenme, no me interesa empezar a mencionar listas de estructuras con cambios, sino que yo, por lo menos mi interés surge de eso, pensar cómo el cerebro va a generar el dolor en esa persona. Y yo creo que ese es un poco el desafío, porque como se mencionó antes, como ya dije, esa persona sufre el dolor con sus características. ¿Y por qué uno tiene un desencadenante y otro tiene otro? Uno, el viento norte, que es muy común aquí en el sur, en Córdoba, en Argentina, como en otras partes del mundo, ¿no? O el ayuno o el estrés, como mencionaban antes respecto a la comorbilidad, ¿no? Entonces, específicas de la sustancia blanca, lo cual la hipótesis es que no tiene ningún mecanismo generador, que son propias de los migrañosos, están descritas en otras patologías como la depresión, por ejemplo, y no se sabe también si esto tiene que ver con una cuestión de flujo o con depósitos de metaloproteinasas, que es uno de los mecanismos que se postulan en revisiones muy recientes, consecuencia de la depresión cortical propagada. De cualquier manera, el dato concreto es que los pacientes con migraña tienen estas imágenes hiperintensas inespecíficas entre el 12 al 48% versus la población normal, que es 2 al 11%. No se sabe si en realidad está asociada con el riesgo cardiovascular que estos pacientes, como comentaba recién, como que me viene bárbaro con la presentación anterior, si es un factor de riesgo de esta predisposición cardiovascular, o es por el abuso de medicación o el sobreuso de antiinflamatorios o ergóticos. No se sabe aún si es un concreto factor de riesgo, ya que los estudios de seguimiento no han mostrado, si bien puede aumentar el número, algo más en mujeres que en varones, pero no está determinado el valor real. Sí se sabe, y fue motivo de varios estudios y de muchas publicaciones, respecto a la asociación de estas imágenes hiperintensas como un probable iniciador de riesgo de deterioro cognitivo y no ha sido demostrado. Aquí vemos sobre la izquierda la resonancia magnética con esos puntitos, esas imágenes, puntito le dije yo, las imágenes hiperintensas, puntiformes, inespecíficas. Sobre la derecha vamos a ver un estudio de difusión en el cual en las zonas rojas se ven pérdidas de sustancia blanca o de densidad de sustancia blanca y en las zonas verdes la indemnidad de la sustancia blanca. Por lo tanto, hay estudios
desde morfológicos groseros hasta de funcionales de difusión, que nos van mostrando cambios en pacientes con migraña crónica, en este caso, y migraña episódica. No hay duda que los cambios se generan, lo que yo creo que no estamos cerca aún es de hacer un solo rompecabezas. Creo que hoy tenemos varios rompecabezas desarmados en la mesa y bueno, no sabemos qué pieza va en cuál. Creo que el futuro a lo mejor nos va a ayudar en eso. Respecto a la sustancia gris, ha sido también motivo de estudio y desde hace ya mucho tiempo esta disminución volumétrica de zonas de sustancia gris corticales. Esto está descrito para migraña, para clúster, inclusive para dolor lumbar. En el dolor lumbar, la representación somatotópica en la corteza somatosensorial muestra una disminución volumétrica de la densidad de sustancia gris. Por supuesto que sería interminable empezar a mencionar, como está puesta en la primera frase, área frontal, límbico, parietal, ganglio basal, etcétera, porque realmente lo único que hace, creo que yo, es en este espacio corto, además, es confundir, ¿no? Sí tener en claro que todas esas áreas tienen que ver con la pain matrix, que mencionaba al principio y por eso lo ponía como referencia. Decimos que la reducción del espesor cortical no está claro si es pérdida neuronal, a veces en ciertas formas crónicas se da, o cambios volumétricos, que a eso me refería con que son cambios de ida y vuelta, hay cambios que no son permanentes, por lo tanto el mecanismo no está conocido. No sé si se sabe, tiene que ver con algún cambio en especial de conexiones o no, pero no se postula concretamente como que sea atrofia en el concepto que uno tiene sobre atrofia cerebral, ¿no es cierto? Sí, en pacientes que tienen crisis más prolongadas y duración más larga de la enfermedad, esta disminución volumétrica de la sustancia gris ha sido documentada en varias áreas, lo mismo que la migraña de alta frecuencia. Bueno, en ciertas áreas, ya voy a comentar algunos otros aspectos, así como la anisotropía, que es una técnica que me permite ver densidad axonal. Está reducida por áreas. Acá vamos a ver en otras imágenes, en color verde, una disminución o la densidad normal, y en la zona roja una pérdida. Ahí vemos la pérdida por anisotropía de densidad neuronal en la región anterior del cuerpo calloso. Estos cambios volumétricos probablemente implican o estarían vinculados, y acentúo el estarían, porque en realidad son hipótesis que no han podido demostrarse, son teorías que se postulan ante un hallazgo que desconocemos aún con las técnicas de estudio que tenemos. Pero sí, esto creo que es lo que hay que saber, que esa persona que sufre está sufriendo cambios en su cerebro. Yo creo que digamos, el implícito clínico que por lo menos a mí me motiva para poner todo el esfuerzo en tratar de reducir la frecuencia, la intensidad de las crisis, de volver esa migraña crónica a una episódica, hace que estos cambios, este sujeto los tiene y uno tiene que tratar de favorecerlos. Por eso, estos cambios volumétricos se supone que tienen que ver con cambios del flujo recurrente que se dan en estas personas, pero no se sabe ni siquiera si es permanente, insisto, ¿no? Estos cambios volumétricos ven ahí en un montón de estructuras como la ínsula, ya mencioné varias de ellas, no las voy a repetir, y sí hay una correlación clínica con al menos un aspecto que nosotros tenemos de la práctica clínica. Cuántos días le duele y qué cantidad de tiempo le está doliendo cada vez que tiene un ataque y cuánto es la severidad de la crisis, y eso sí se correlaciona con los cambios anatómicos. Aquí voy a destacar esta imagen que es de una publicación de agosto de este año de Neurologic Clinic, en el cual veo es un poco una síntesis de las diferentes áreas con variado grosor. Habíamos dicho que a veces hay engrosamiento, que está puesto en rojo en este caso, y cierto adelgazamiento o disminución volumétrica en azul. Por otro lado, los estudios funcionales de resonancia magnética estudian al paciente en reposo y los estudios relacionados con alguna tarea o una circunstancia especial. Ha mencionado también el doctor Sobrino Fidel
los estudios de resonancia magnética con las áreas vinculadas, creo que eso fue muy bien ilustrado, y sí los estudios funcionales de resonancia magnética hablan de que la sincronización de distintas áreas ante diversos estímulos, como el dolor, las crisis migrañosas, las crisis con aura, etc., aún estos sujetos que son migrañosos en una fase interictal, o sea, sin dolor, tienen cambios de su estado funcional basal, de la conectividad de estas áreas que tienen que ver con la neuromatrix, con áreas emocionales, o sea que ustedes saben que muchas de las áreas de la neuromatrix o de la matriz dolorosa o la pain matrix comparten áreas comunes con las emociones, con lo cual vemos que vamos complejizando un poco el tema. Estudios en fase interictal y en fase ictal también. Digamos, hay cambios en todas las etapas. En los sujetos migrañosos en etapa interictal versus sanos hay cambios que están bien correlacionados, sobre todo con la característica con la cual se inician estos ataques de migraña, ¿no? Hay ciertos cambios en estructuras en etapa interictal, o sea, no en el paciente con el mismo dolor. En el caso de la fase ictal, cuando con sus diferentes fases la migraña comienza, que ya fue muy bien puesto en una figura, los estudios de PET muestran estos cambios premonitorios, el paciente empieza o sabe que le va a venir el dolor, que es una etapa muy importante de la migraña, después en el ataque hay otras zonas en las cuales se ponen en evidencia aumento de actividad, demostrado por el PET, y después en la fase de resolución o postdrómica, llamada también, después del ataque de dolor, también siguen algunas estructuras importantes activadas, particularmente en el tronco encefálico, que a veces queda varios días después de que el dolor se ha resuelto, ¿no? Comentaba también estos estudios clínicos de seguimiento y de estudios seriados, de ahí surgen. Aquí vamos a ver simplemente en forma esquemática para que resulte un poco más claro los patrones de activación cerebral durante la fase premonitoria, durante la fase del dolor y durante... Mejor dicho, lo muestro en una figura porque es más fácilmente visualizable por ahí que los colores o los pequeños áreas de color en una figura, en un estudio real de PET o de resonancia, que si bien todos lo van a saber interpretar, pero me pareció que es más claro desde este punto de vista. Otro de los métodos de imágenes que ha contribuido al estudio de la migraña es la espectroscopía por resonancia magnética, que como ustedes saben se hace un voxel donde se marca un área y esa área se traza la espectroscopía por resonancia magnética que va a dar distintos componentes, la relación, el espectro de distintos componentes, glutamato, colina, N-acetilaspartato, etc., ¿no? Sí se ha visto que hay acumulación de ciertas sustancias en pacientes con estímulo recurrente. Nosotros en el 2006 trabajamos acá en Córdoba con resonancia magnética de la sustancia gris periacueductal y vimos también cambios en neurotransmisores o en la densidad de estos neurotransmisores vinculados con un trabajo que está publicado en la revista Neurológica Española. Así que, bueno, realmente ha sido objeto de estudio hace mucho tiempo. ¿Qué cambios metabólicos hoy se han, digamos, que comentado, comunicado? Bueno, hay cambio en el metabolismo energético, yo voy a resumir esto para no ser tan tedioso. Hay disminución del potencial de fosforilación, así como una disminución del magnesio, todo lo que apunta a ver que hay un desorden metabólico vinculado con lo energético, con la energía. Sí, también por otro lado se muestran cambios en los niveles de glutamato, lo cual habría una mayor concentración de glutamato que se vincula con la descripción clínica de la hiperexcitabilidad cortical. Vinculado esto con el predominio de conexiones excitatorias, ¿no? Por otro lado, vinculado con la resonancia funcional y los cambios estructurales, los niveles reducidos de N-acetilaspartato, que es un marcador de densidad neuronal, hablan que hay una disminución. Esto fue parte de nuestro resultado en el año 2006. Los estudios de PET, para ir finalizando,
Bueno, los estudios de PET se hacen ya desde hace mucho tiempo y todos los resultados muestran cierta activación glial que tiene que ver bueno, con el desarrollo de la migraña con aura y la migraña sin aura, vinculado con algún mecanismo neuroinflamatorio o neuroinmune, quizá vinculado. Y sí, lo más reciente es que se ha evidenciado cierto sector inflamatorio extraaxial persistente en meninges y en hueso que se supone que podría quedar como reservorio. Bueno, es una hipótesis, eso cada uno la podrá interpretar, ahí tienen la literatura para analizarla quizá. Si este reservorio o esto residual que queda es el combustible para la próxima crisis o para la cronificación de la migraña, ¿no? Aquí vemos unos estudios por PET que ya, bueno, sí, hay algunos más nuevos. Estos no son tan nuevos, pero son claros y es parte de lo referido en la literatura, donde vemos áreas corticales a nivel sobre todo lóbulo occipital, lóbulo frontal, lóbulo parietal. Este es un estudio ya un poco el que está sobre la izquierda, la activación del hipotálamo, que fue uno de los primeros hallazgos evidenciados en un paciente que tuvo una crisis en el PET y se vio, ¿no? Esto es otro estudio de referencia que muestra áreas inflamatorias en pacientes con migraña con aura. Como decíamos antes, digamos, no hay un mapa único para cada patología o para cada cuadro. Sí se ve que el fenómeno inflamatorio demostrado está. Este es de una publicación muy reciente que les comentaba, en el cual esta es la actividad metabólica cerebral en el PET. Y sí, un dato interesante que lo vinculamos con algo que se comentó antes, que es algo ya publicado en un Brain del 2006, en el cual hace referencia en los pacientes con sobreuso de medicación analgésica, ¿no? Esto del huevo y la gallina, porque los cambios vistos en pacientes con migraña crónica con sobreuso de medicación, en el lóbulo frontal, en la región orbital, sobre todo están vinculados a lo mismo que pasa en los drogadictos o en los alcohólicos, ¿no? Y esto tendría algún rol estructural o funcional con la conducta diría yo, compulsiva de seguir tomando analgésico. Y bueno, eso tiene que ver con el lóbulo frontal también, con lo conductual, con la decisión y con los cambios. Vemos que, por eso creo que como comentaba al principio, lo más interesante, a mi modo de ver, es de todos estos hallazgos, es justificar y entender si estos pacientes tienen una disfunción frontal, bueno, ese cambio de conducta que tienen, síndrome disejecutivo, que le dificulta tomar decisiones, generar cambios, simplemente para hacer como ejemplo. Otro de los estudios son estudios de perfusión, en lo cual vemos en la figura arriba a la derecha, un estudio, bueno, que muestra hipoflujo en el hemisferio cerebral izquierdo, en un paciente, así como los estudios que están abajo, en un paciente de 12 años, vemos la disminución del flujo cerebral del lado izquierdo, en un paciente que estaba desarrollando una migraña. Vemos inclusive hasta que en el angioresonancia la densidad vascular es menor, así como puede ser mostrado por el PET que está hacia la derecha, ¿no? En este caso vemos aumento de la permeabilidad de barrera hematoencefálica, disminución de la fraccional plasmática, que es con las técnicas de resonancia en la zona amigdalina, que tiene que ver con la emoción, con los miedos y con el dolor, la hipoperfusión en la migraña con aura, la hiperperfusión en la fase de dolor, como se puede ver arriba y a la izquierda, con las flechas blancas vemos la fase de hiperperfusión y la dilatación venosa cortical asociada. Dentro de las imágenes funcionales también se describen, esta es una revisión de este año, de junio, en el cual se ven los cambios que tienen que ver con la hiperexcitabilidad hipotalámica en la fase prodrómica, a nivel de la corteza visual, en otras áreas que se desacoplan como áreas parietales, áreas del tronco, o en la fase postdrómica, ¿no? Hay mayor respuesta o reactividad occipital. Con esto, y ya para terminar, vamos a mencionar algunos conceptos generales que la mayoría de los trabajos muestran como comunes. Los pacientes con migrañas tienen cambios estructurales en sustancia gris y sustancia blanca. Esto voy a jerarquizar este concepto porque es lo que motiva en muchos casos a tener una postura activa frente a este problema
que se cronifica. Estos cambios crónicos van a tener expresión en neuroimágenes, por lo tanto hay que, digamos, ser bien enérgico y ponerse las pilas, como decimos nosotros, para tratar de revertir ese cambio, ser lo más eficaz y eficiente posible. La mayoría de los estudios muestran menos volumen o densidad de sustancia gris o adelgazamiento de la corteza. Por eso destaco la conclusión de este trabajo de agosto de este año, en el cual vemos que es menos volumen, no se hace referencia a atrofia o pérdida de neuronas, ¿no? La hiperintensidad de la sustancia blanca son más frecuentes en migrañosos, eso ya lo comentamos y en la charla anterior se mencionó. Probablemente los cambios de la sustancia gris sean previos a los cambios de la sustancia blanca, o sea que habría disminución de la densidad de fibras que conectan, y posteriormente quizá los cambios de la sustancia blanca como usualmente puede ocurrir en un mecanismo lesional neurológico. Y los hallazgos aberrantes, era el título del trabajo, o sea, disruptivos o alterados o inusuales en el cerebro podrían ser un rasgo característico, mientras otras áreas podrían mostrar cambios progresivos o reversibles de acuerdo a la actividad. No sabemos hoy, si bien sabemos que es cortical, depresión cortical propagada, tronco cerebral, hipotálamo, todos son estructuras que actúan como iniciando, como arrancando el vehículo ¿no? Pero algunos de estos son progresivos, otros van y vienen, entonces hoy no creo que tenemos mucho por delante en esto. Hacia el futuro, la importancia de las neuroimágenes, bueno, tratar de ir acercándonos al mecanismo preciso, tener algún biomarcador de actividad, que puede ser bioquímico o por resonancia funcional. Los biomarcadores también de respuesta al tratamiento, porque no hay muchos estudios, muy pocos, respecto a la reversibilidad de estos cambios estructurales que se dan en el cerebro después de un tratamiento, ¿no? Sí hay casos de seguimiento, pero no de intervención farmacológica específica, y también el objetivo terapéutico específico que tendremos en el futuro si podremos caracterizar el paciente que tenemos enfrente con ciertos rasgos bioquímicos, estructurales o funcionales que nos permita orientar a ver la evolución, el pronóstico y tomar la medicación más acertada. Esto, para terminar, es otro estudio del anteaño pasado sobre conectomas, que es nuevas tecnologías y nuevos estudios, que la conexión, yo había comentado que la conexión, áreas que se activan funcionalmente están vinculadas. El cerebro en reposo del migrañoso es diferente del cerebro sano en cuanto a activación de zonas. Bueno, y estas técnicas que permiten ver las conexiones, la densidad y las conexiones, ven que, bueno, hay patrones de conectividad anormal en pacientes con migraña sin aura, ¿no? Esto puede tener que ver con muchas hipótesis, eso va a generar un desorden en el procesamiento sensorial, de ahí tenemos estos fenómenos de habituación, etc. Y también lo vinculado con lo cognitivo, con lo discriminativo y con el resultado final que es la sensación dolorosa. Creo que queda por ver y mucho. Hay muchas redes, sabemos que hay numerosas redes, la red frontotemporal, parietotemporal, la red de dolor, las redes cognitivas, discriminativas, cognoscitivas. Bueno, eso será para un futuro. Y quizá más adelante, no sé si estaremos por verlo o nos tocará verlo, quizá un estudio y los mapas de activación, desactivación, de disminución volumétrica, de engrosamiento de corteza, nos caractericen un paciente y nos puedan permitir, quizá con espectroscopía, ver la densidad, bueno, cuál sería el tratamiento ideal, además de lo genómico, ¿no? Por supuesto. Así que, pero por ahora, creo que, tomar una buena historia clínica, dedicarse un tiempo con el paciente, nos va a permitir caracterizar el perfil de cada uno de los pacientes que tenemos enfrente, que son, en general, yo diría que casi exclusivos, por su componente intrínseco, ¿no? Bueno, y hacer medicina como la venimos haciendo. Lo auxiliar por ahora es auxiliar. Así que, bueno, con eso quería hacer un paso por lo que hay en neuroimágenes y espero que haya sido útil para ustedes. Bueno, muchas gracias por la atención.
Muchas gracias, doctor Buonanotte, por su excelente presentación. Queremos agradecerle en nombre de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía que haya dedicado parte de su tiempo hoy sábado para compartir sus conocimientos con nosotros. Vamos, siguiendo la tónica anterior, a dar oportunidad a 3 preguntas en caso de que alguien quiera hacerlo, para que sea más cómodo para el doctor. Doctor Aristi. Bueno, doctor, me he quedado sumamente impactado por su presentación, sobre todo por el sentido holístico de la misma. El sentido de que ha podido hacer una integración en el dilema o en la problemática esta del huevo y la gallina. ¿Cuál fue primero? Aunque ya ha sido resuelto, pero bueno, ya sabemos. Así es, así es. Pero la cosa es fundamentalmente por este elemento que me hizo aflorar su exposición. La función del sistema nervioso afecta la estructura y la estructura afecta su función. Esto quiere decir que no sabemos, por ejemplo, en los cambios genéticos que se presentan, si es consecuencia de la enfermedad o el consecuencia del padecimiento que esa enfermedad produce sobre todo el sistema, porque el cuerpo funciona como una unidad y funciona en forma de circuitos, de manera que la cola, y entonces ahí me apoyo en la imagen que usted puso del elefante, que es un elefante, pues el ciego que ve la cola lo ve como una cuerda, el otro lo ve como un tronco grande, el otro lo ve como cada uno de sus... Pero el cuerpo hay que verlo de una manera holística, en el que el síntoma influye de la enfermedad y la enfermedad influye sobre el síntoma y no se sabe exactamente dónde comienza uno y dónde termina el otro. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y bueno, con las charlas de antes se ha puesto de manifiesto. Hoy lo farmacológico solamente va por un carril que es tratar de disminuir o aliviar un síntoma en esta patología. Yo creo que ese dato que es optimista, alentador y nos es útil hoy y le es útil al paciente, pero creo que, yo pienso cuando uno trata una migraña, tanto el ataque agudo como en un paciente crónico, que la menor exposición del paciente al dolor le permite que estos cambios que lo hemos visto y que están publicados y que están demostrados se produzcan. Yo creo que esa es una visión un poco más allá. Por eso el medicamento es útil seguramente, pero todo lo otro que mencionaron y comentaron, lo cognitivo-conductual, manejar su depresión, los hábitos saludables, la actividad física, todo eso lleva a que la neuroquímica y en definitiva la neuroplasticidad sea más favorable, digamos, para un paciente, ¿no? Así que yo estoy muy de acuerdo con eso y creo que a eso apunta. Ustedes saben, por lo menos en modo explicativo, uno le dice al paciente que el 50% o menos son los medicamentos y que el 50% o más son los cambios actitudinales y todo esto que intervienen en el cerebro.